Buenas, buenas. Les habla Alicia Eugenia Silva y como lo seguiremos haciendo en los próximos episodios, hoy vamos a saludar a la familia política de Andrés Rincón, un hombre que prestó sus servicios a la Policía Nacional y hoy es un ejecutivo en la empresa de su suegro, el químico Eduardo Parra, que estudió en la Universidad Nacional, y su señora Mary Sierra. Alicia, dadas las encuestas que hemos visto recientemente, ¿por qué dices que va a haber una segunda vuelta? Es obvio que va a haber una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el candidato que va punteando, que es Gustavo Petro, y que posiblemente puede ganar la primera vuelta, pero no, jamás va a ganar en primera vuelta, es Gustavo Petro. El segundo es Fico Gutiérrez. El tercero parece ser el ingeniero Hernández. Y el cuarto, ya rezagándose más de la cuenta, es Sergio Fajardo. Es muy difícil que con estas cifras de 40 por una persona como Petro, 30 de Fico y 20 de Hernández, alguien pueda llegar a sacar el 51%. Esa es la razón fundamental. ¿Cuáles son las encuestadoras más grandes en Colombia y cuáles son los vínculos con los candidatos y los financiadores? Vamos encuesta por encuesta y el tiempo de publicación de las últimas 4. Jan Haas, esa encuestadora la maneja Osvaldo Acevedo, es patrocinada o la manda a hacer RCN con una gran cantidad de periódicos regionales. Está el Centro Nacional de Consultoría, que ha venido estando vinculado al grupo empresarial que publica la revista Semana. Le podemos decir que sigue Invamer, que ha estado vinculada durante ya casi diría yo que décadas a Caracol, y la más reciente y la más acertada es Guarumo, que es publicada por el periódico El Tiempo. ¿Cuáles son los vínculos de estas encuestadoras con los candidatos y con los principales grupos económicos del país? A ver, es difícil no entrar en teorías conspirativas y trataremos solamente de decir lo que muestra lo que hemos visto a lo largo de esta campaña. Yo creo que, digamos, Invamer, que ha estado relacionada con Caracol, Radio, Televisión y Blue Radio, es la que más claramente como que se definió por el número de analistas a favor de un candidato que fue Fajardo, y fue la que primero se quedó sin candidato presidencial. Está el Centro Nacional de Consultoría, que está vinculado a el grupo empresarial dueño de la revista Semana, que desde el año pasado han venido tratando de hacer viable los candidatos de sus afectos o los candidatos a los que no le temen. Me explico. El Centro Nacional de Consultoría, desde diciembre del año pasado, comenzó a decir que Rodolfo Hernández iba a pasar a la segunda vuelta cuando no reportaba porcentaje superior al 11%, y por lo que hemos visto, la revista Semana siempre protegió al viejito santanderiano en los debates, les dio más tiempo y no le tienen miedo a Petro, porque según dicen, su dueño ya negoció un secuestro cuando Petro era guerrillero y le tomaron a una de sus familiares. La entrevistadora Jan Haas tiene un leve vínculo, yo diría, con Rodolfo Hernández, porque el señor en Santander puso su sede en la casa paterna del dueño de Jan Haas, y hace 10 días, cuando nadie nos decía que Rodolfo estaba alrededor del 20%, Jan Haas salió haciendo una comparación entre Petro y Fico, que estaba Fico en el 21%, y le dio por decir que iba a comparar a Petro con Hernández cuando Hernández solamente estaba registrando el 11%. La encuestadora Guarumo la publica El Tiempo, y esa encuestadora hemos venido diciéndolo sistemáticamente desde que comenzamos a hacer estos análisis, que hace 4 años fue la encuestadora más acertada y la que más se acercó a los resultados reales que se dieron en la primera vuelta hace 4 años.
Repasemos las cifras de las encuestas de la última semana. Tenemos 4 encuestas que se dieron en los últimos 10 o 12 días. Jan Haas nos dijo la semana antepasada que Petro pasaría de la primera a la segunda vuelta con 40 puntos, Fico con 21 y Rodolfo con 12. El Centro Nacional de Consultoría el viernes de la semana pasada dijo que sería el jueves posiblemente, que Petro saldría con 38 en la primera vuelta, que Fico estaría reportando 23 en esa primera vuelta y el señor santanderiano 16 en la primera vuelta. Más adelante salió Inbamer con unas cifras relativamente parecidas y pone a Petro con 40, a Fico con 27 y a Hernández con 20. Finalmente el sábado, El Tiempo publica la encuesta de Guarumo y Guarumo nos dice que Petro estará acercándose al 38%, Fico al 31% y el señor Hernández se quedará con el 20%. ¿Qué nos están diciendo las 4 encuestas que hemos analizado? Que Petro no pasa jamás del 40%, lo que quiere decir que el 60% de los colombianos hoy no está dispuesto a votar por Gustavo Petro y habrá segunda vuelta. Segunda cosa que nos dicen las encuestas. Fico estuvo creciendo entre marzo y abril exponencialmente. Entre abril y mayo se movió entre 20, 21, 23, 27 y 31%. Es decir, Fico pasó de diciembre del año 2021 a mayo de 3.3 a 31% en la encuesta más reciente, que es la de Guarumo. Entonces, Petro se queda estancado en el 40, Fico se acerca al 30 y Rodolfo no supera el 20. Y en este momento creo que es hasta irrelevante hablar de Fajardo cuando las últimas encuestas lo están poniendo alrededor del 5%. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué este aumento del señor Hernández? Yo creo que aquí se dio una cosa muy particular. Hace 12 días Jan Haas se inventó que el señor Hernández podía pasar a segunda vuelta. Después de esa encuesta se vino el Centro Nacional de Consultoría a decirnos lo mismo e Inbamer salió en carrera a lo mismo. Y los análisis de Inbamer durante el fin de semana con analistas que abiertamente son fajardistas, cuando se vieron sin candidato propio, comenzaron a decir que la viabilidad de Hernández era impresionante y los medios junto con las encuestadoras son capaces de mover parte del electorado. Gracias a Dios salió Guarumo con una encuesta que me parece menos cargada. ¿Por qué? Porque la encuesta de Guarumo dice que el señor Petro se va a acercar al 40%, el señor Fico puede acercarse al 30% y el señor Hernández se va a acercar al 20%. Explícanos por qué las encuestas están haciendo viable a Hernández. Las encuestas hicieron viable a Hernández o lo van a acercar al 20%, un tipo que estaba apagado, que realmente no subía del 11, 12%, por la razón fundamental es que a Fajardo sus estrategas le dijeron que se fuera en contra de Fico, a ponerle pegotes a Fico, que si era el uribista, que si era Duque II, que fuera lo que él se imaginaba. ¿Por qué hizo esto? Porque los petristas, que jamás han sido de verdad fajardistas, agazapados en la esperanza, decidieron que como Fajardo no era viable, tenían que ir a buscar otro candidato al cual pegársele y hacer más fácil la vida. En el fondo creyeron que se le estaban haciendo fácil a Petro. ¿Y qué pasó?
que fueron volviendo e inflando a este señor, y en el proceso los fajardistas no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo con esa campaña antifico era acabar definitivamente a Sergio Fajardo. Angélica Lozano se inventó con el señor Armando Benedetti una encuesta que nos contaron antes de que saliera la del Centro Nacional de Consultoría y la de Invamer, que Rodolfo estaba disparado. Después viene Invamer y el Centro Nacional de Consultoría, que hace rato el Centro Nacional de Consultoría quiere hacer viable a Rodolfo. Yo no sé exactamente cuál es el interés, pero en Invamer yo sí veo un interés definitivo de tener algún candidato, porque ellos no son ni de Fico ni de Petro. Mientras que la revista Semana, yo definitivamente creo que es la que menos miedo le tiene a Petro. Entonces, a Rodolfo Hernández, las encuestas unidas a la estrategia fallida de Fajardo y en un momento dado a un interés, según decían en la calle, de Gustavo Bolívar de inflar a Rodolfo porque lo consideraban un hombre menos peligroso que Fico para enfrentar en la segunda vuelta, ya el domingo se dieron cuenta los petristas que cualquiera que pase a la segunda vuelta tiene más posibilidades que el mismo Petro de ganar la segunda vuelta. ¿Por qué digo yo esto? Porque Petro sigue estancado en el 40 y Fico, así no diga a la gente y así no la gente no lea las encuestas en la forma de las cifras que están diciendo, estas encuestas tienen a Fico, la más vieja, que fue unos días antes, estaba en el 21%, la que le sigue estaba en el 23%, la que le sigue, y vamos diciendo, la de Jan Haas 21, la del Centro Nacional de Consultoría que salió el jueves 23, la de Invamer que salió el viernes 27 y la de Guarumo que salió el sábado 31. Entonces, la estrategia que tuvieron de acabar con Fico, yo la veo errada. Acabaron con Fajardo y hoy están los petristas asustados con el señor Hernández y andan tildándolo. Ayer el señor Petro decía que el millonario también era ladrón, y lo decía porque Hernández ha tenido escándalos de corrupción. Alicia, explícanos los vínculos entre las encuestadoras y los grupos de interés. Los vínculos son claros y cada una de ellas también tiene pues algunos medios de comunicación a los que uno las puede pegar. Jan Haas, su director es santanderiano, el señor de Bucaramanga, el señor Hernández también es santanderiano, y Jan Haas es una encuestadora más vinculada a RCN y a los periódicos regionales, a Vanguardia Liberal, a algunos pereiranos, a la mayor parte de los periódicos regionales. El Centro Nacional de Consultoría ha hecho las encuestas últimamente a la revista Semana, que tiene un grupo empresarial que todo el mundo conoce, que esa revista la compraron hace poco y cambió, digamos, de dueño y un poco de orientación. Invamer es de la encuestadora del grupo de Caracol y Caracol Radio, Caracol Televisión, Blue Radio. Todas ellas reportan con ahínco y con mucho entusiasmo los resultados de Invamer. Una parte de Caracol es del Grupo Santo Domingo, la otra parte es del Grupo Español Prisa, con vínculos con el Partido Socialista Obrero Español, y también debe tener cercanías a el Grupo Indra. Guarumo, antes que una estrecha cercanía, ha estado publicada desde hace 4 años todas sus encuestas por el periódico El Tiempo. ¿Y qué vemos? Los vínculos más fuertes yo los veo el Centro Nacional de Consultoría desde diciembre tratando de hacer viable a Rodolfo. La revista Semana protegiendo a Rodolfo en todos los debates que han dado. Ojalá en el día de hoy el debate sea un poquito más equilibrado. Invamer es descarado, yo creo, es demasiada la carga hacia los analistas fajardistas. Guarumo y El Tiempo, yo diría que han sido como los más equilibrados, y por eso hace 4 años fueron los más acertados.
Cuando uno mira las financiaciones de los candidatos, pues uno ve que el grupo financiero más importante es el que más plata le ha prestado a Petro, porque es que es tantísima la seguridad que uno tiene de darle plata a Petro por el número de votos que va a lograr en esa primera vuelta y la reposición, que nadie arriesga nada con que le den toda la plata a Petro. Entonces, el grupo de Semana ha tenido más vínculos con Petro, ya también lo ha financiado en el pasado, y todo el mundo sabe que en el pasado, cuando Petro era guerrillero, el grupo dueño empresarial de Semana negoció secuestros con Petro. Entonces, si uno mira, cada medio de comunicación tiene una encuesta a la que tradicionalmente contrata, y estos medios de comunicación, unidos a las encuestas, como ya lo dijimos, pueden en un momento dado presionar sobre todo a esa población que yo llamo pendular en las encuestas, que antes de que apareciera el viejito como una persona viable, estaban expectantes a ver por quién votaban, y lo que uno ve es que no se fue ninguno de esa gente con Petro. Petro sigue parado en el 40, se fueron hoy hacia el hombre Hernández, pero nadie me asegura que esos después no se vayan otra vez buscando a Fico. Entonces, pues esos son como los vínculos generales que yo veo entre encuestadoras, medios de comunicación y grupos económicos. Volvamos a las metáforas ciclísticas que has tratado antes. ¿Cómo ves la primera y la segunda vuelta en estos términos? Ya contamos en episodios anteriores que hay unas etapas reinas, y para nosotros la primera etapa y la etapa reina fue las consultas, donde el señor Gustavo Petro sacó una ventaja sobresaliente a Fajardo, y Fico le ganó también a Fajardo más que doblándolo. Entonces, esa primera etapa reina en ciclismo se llama etapas reinas a la etapa más empinada de montaña. También en ciclismo hay metas volantes, y las metas volantes son esos embalajes que se dan a mitad de carrera, donde el que gana la meta volante pocas veces gana la carrera definitiva. Y entonces la primera vuelta es como la meta volante anterior al premio mayor, que sería la presidencia de la República. Ya Petro ganó la etapa reina en las consultas, podría llegar a ganar la primera vuelta, pero la segunda vuelta, que es el embalaje definitivo, yo creería que Fico tiene muchas posibilidades de ganarlo. En ciclismo, ciclistas tan importantes como Froome, que ganó varios Tours de Francia, varios de esos tours los ganó sin ganar ni una meta volante y sin ganar etapas de montaña, y mucho menos el título de mejor escalador. Aquí nosotros tenemos un escalador que ya se probó en las consultas, y yo creería que el escalador y el del campeón de las metas volantes no necesariamente se va a coronar en el Palacio de Nariño. Salgamos a votar. Salgamos a votar convencidos de que debemos buscar una persona que nos ofrezca un cambio seguro, un cambio donde se preocupen por esas clases medias trabajadoras que cayeron de la clase media hacia la pobreza, que tenemos que proteger, que tenemos que empujar para que vuelvan otra vez a soñar. El 29 de mayo, si todo sale bien, Fico debe estar alrededor del 30 y ojalá se acerque el 40, pero así Petro gane en la primera vuelta. Lo que a mí me queda claro es que la segunda vuelta va a estar muy disputada, porque el 60% de los colombianos no van a querer votar por Petro en la primera vuelta. Recordemos que en Colombia siempre sale el sol.